en Tierra del Fuego, hoy en día en el invierno, todavía se prende el fuego en la chimenea, pero en la antigüedad era la época en donde estaban todos dentro de la casa, dentro del cahui, comiendo, conversando alrededor del fuego. Función de supervivencia y función social. También servía para comunicar. Las famosas señales de humo. Cuando pasó Hernando de Magallanes por el estrecho que hoy en día lleva su nombre, vio muchas fogatas prendidas a lo lejos. Los vagos que te cuentan en el colegio, que era un pueblo muy bonito que vivía en el sur de Chile, que habitaba en armonía con la naturaleza y de repente desapareció. La historia es mucho más fuerte que eso. Ah, no, porque el libro te dice eso. Ah, no, porque no, pará, hay testimonios vivos. El exterminio no, porque estamos nosotros vivos. El genocidio que hubo, la ambición del hombre, la invasión, no la conquista, la invasión. Y pasó bajo el alero del Estado y el alero de la Iglesia, y no solamente el pueblo Selknam, sino muchas etnias pasaron por lo que pasó en mi pueblo. No podemos decir que hay una discontinuidad cultural. Sí es cierto que hubo una decisión deliberada de nuestros padres y nuestros abuelos de guardar la cultura a la privacidad del hogar. Fue así que para el imaginario social, la cultura Selknam desapareció. Nada ha logrado bajar nuestra lucha, ni las muertes de nuestros ancestros. Y nosotros tenemos mucho más que entregar. Tenemos nuestra espiritualidad, tenemos nuestra cosmovisión, tenemos nuestra lengua. Es mejor tener un pueblo callado, tener un pueblo en un museo, que tener un pueblo vivo que sí defiende su patrimonio. Un pueblo que sí defiende su cultura, que sí defiende el derecho de estar vivo. Incluso que sí defiende el territorio. Todavía el pueblo Selknam en Tierra del Fuego existe. No hay un último. Yo tengo a mi abuela viva, tengo mis hijos el día de mañana van a tener sus hijos. Este devenir histórico provocó que el pueblo Selknam se empobreciera. Muchas de nuestras tradiciones, rituales, mucho conocimiento quizás de la naturaleza, de plantas medicinales, también se fueron perdiendo. Ellos eran muy fuertes con muy poco. Eran fuertes porque vivían en la naturaleza. Y no en un sentido tanto espiritual, sino también físico. La ofrenda era simplemente cuidarla, tener conciencia de que hay espíritus, de que hay cosas que ahí no se pueden palpar. Me interesa que la historia esté bien escrita, que quizás la gente empiece a tomar con más respeto la plurinacionalidad, que no le tenga miedo a la palabra, que no se asocie con terrorismo. Hay una memoria que dignificar, hay un pueblo que necesita tener voz. Esa voz tiene que venir desde el pueblo. Es una historia súper reciente. La historia jamás se tiene que olvidar. De esta forma evitamos que situaciones similares puedan volver a ocurrir. La lucha del pueblo Selknam hoy en día es principalmente perpetuarse, mantenerse con vida. Que nosotros como los Selknam nos reconozcamos y que otros pueblos nos reconozcan a nosotros. Y primero que la sociedad, reconocernos entre nosotros.